la gente va a la televisión, sabéis que es muy típico esto de ¿puedo saludar? Pues hoy voy a saludar a una persona que nos está siguiendo por YouTube, que es una tía abuela mía, la tita Chati, desde Ceuta. Un abrazo a mi tita, que nos está viendo hoy. Bien, lo primero de todo, poner el cronómetro, que esto me ayuda a ver si me estoy alargando o no. Y lo segundo, y creo que es lo que toca, felicidades, ¿no? Felicidades, estamos de enhorabuena, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabéis por qué, no? ¿Qué cumplimos? 45 añitos, ni más ni menos. 45 años para mí es una vida, porque yo tengo 42. 45 años para mí es una burrada, es algo tremendo, 45 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y han pasado muchas cosas, muchísimas cosas. Yo no estaba en el año 78 cuando se inauguró este local. ¿Sabéis que ayer hicimos la celebración, fue preciosa? Los que no pudisteis venir, os animo a que os conectéis a YouTube, que lo podréis ver. Porque además conoceréis más de la historia de la iglesia en la que estáis. Fue un tiempo muy bonito. Conocimos muchas cosas que muchos desconocíamos. Hicimos un homenaje también a una familia, a Juan y a Amparo. Pues bien, la realidad, yo no estaba en el 78, yo llegué 10 años después, en el año 88, con 8 añitos. Y en este caso yo ya cumplo 35 años en esta iglesia. Y desde mi experiencia os puedo decir que han habido muchos cambios. Hay muchas personas que estaban y que lógicamente por ley de vida, por edad, pues el Señor ya se los ha llevado, por enfermedad también, otros por situaciones de la vida, por trabajo, pues se han ido a otra ciudad, se han ido a otro país, emigraron, otros dejaron de venir a la iglesia también, pero otros también vinieron, ¿vale? Que levante la mano, ¿quiénes de los que estáis aquí lleváis menos de 5 años? Aunque sea tu primer día hoy, ¿quiénes lleváis aquí menos de 5 años? Que levante la mano. Un montón de personas. Algunos se plantean, ¿son 5, son 6? Bien, eso es muy bueno. Fijaros en la renovación que hay. Dicen que las generaciones son actualmente de unos 20 años, ¿no? 20 años ya cuando una persona es más o menos adulta. Pues somos una iglesia ya con muchas generaciones y han habido cambios, han cambiado las personas. Han habido también cambios en este local en el que estamos, ¿vale? Conservamos muchísimas cosas, pero yo hay una cosa que me acuerdo de este local. Yo sabéis que soy batería. Tú en este local tocabas con una batería y era algo terrible. ¿Sabéis por qué? El eco que había una reverb. Rubén, ¿te acuerdas? Madre mía, Rubén y yo teníamos un grupo de rock y aquí era imposible tocar porque había una acústica terrible. ¿Y veis estas maderitas que hay a los lados? Pues se puso esto y ahora tenemos una acústica fabulosa. Pues cambios, vas arreglando cosas. Aire acondicionado. Aire acondicionado no había cuando se abrió el local ni cuando yo era pequeño. ¿Sabéis lo que había? ¿Os acordáis? ¿Qué había? Ahí en esas paredes había ventiladores, ¿eh? Y también, por supuesto, los abanicos iban a tope, ¿eh? Las muñecas estaban bien fuertes para abanicarse. Han habido cambios físicos, cosas, vas actualizando, vas renovando. El tiempo afecta irremediablemente en lo físico. Hay que hacer mantenimiento en nuestras casas. Si no las mantenemos, pues un desastre, ¿no? Hay cosas que tenemos que ir cambiando, arreglando. Pero el tiempo también hace que haya ciertas cosas que antes eran muy válidas y que hoy no lo sean tanto. Por ejemplo, teníamos ventiladores, hoy tener ventiladores no tiene sentido porque podemos tener aire acondicionado, por ejemplo. Y en ese caso ya no es mantenimiento, en ese caso lo que se hace es una renovación, un cambio directamente. Hay una frase que me gusta mucho, que leí hace tiempo, que dice: es un error pensar que lo que una vez fue hecho y fue bueno en aquel momento se tiene que perpetuar en una sociedad que ha cambiado más rápida y drásticamente de lo que podemos digerir. El cambio da miedo. En psicología se estudia un tipo de personalidad que es muy reacia al cambio, que le cuesta mucho, le da mucho el miedo al cambio. Son personas muy, muy conservadoras y huyen y el cambio les repele. Pero la realidad es que ser reacio al cambio es ser reacio a la vida, porque la vida es cambio constante, ¿sí o no? No tenemos que ser reacios al cambio. El cambio forma parte de la naturaleza, forma parte de cómo Dios nos ha creado y ha creado todo lo que vemos. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia y ahí vamos a ver varios cambios. En la Biblia nos encontramos con varias reformas físicas que se hicieron, algunas también espirituales. En el Antiguo Testamento la reforma de Josías fue muy importante, volver a la palabra del Señor. Nos encontramos también con otras reformas que fueron físicas, pero que también afectaron mucho a lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La reforma de Esdras, el templo había sido destruido, y a través de Esdras
y otras personas más, pues se reconstruye ese templo. Y la reforma de Nehemías, a mí esta me gusta mucho la historia de Nehemías, el libro de Nehemías me encanta, es precioso. La reforma de Nehemías habla de la muralla de Jerusalén. He hablado muchas veces de esto y es que me gusta mucho. Cada X tiempo me gusta volver a recordar estos textos. Y os voy a pedir en esta primera parte de la predicación que hagamos un esfuerzo, hagamos un viaje juntos y vamos a ir al tiempo de Nehemías. Vamos a acompañar a Nehemías y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Jerusalén. Jerusalén está en ruinas. Había sido saqueada, había sido destruida por los babilonios en el año 586 a.C. El templo había sido destruido. El gran muro alrededor de la ciudad de Jerusalén había sido derribado. El pueblo de Dios masacrado, con un remanente que fue llevado a Babilonia como esclavos. Esa es la situación, ¿vale? Piensa en la gravedad de la situación del pueblo que Dios había escogido para mostrarse y para revelarse al mundo. Estaba en una situación penosa, tristísima. El magnífico templo que había construido Salomón, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba destruido. ¿Y qué es lo que les había llevado a esa situación? La desobediencia. Se habían impregnado de la cultura pagana, de los pueblos que los rodeaban, no escuchaban a Dios a través de sus profetas, y habían pasado 47 años desde la conquista de los babilonios, y ahora los babilonios son conquistados por el rey persa Ciro. El rey Ciro es muy conocido en la historia de Israel, porque fue bastante permisivo, y fue dejando que los judíos fuesen volviendo a su tierra. Y dirigidos por Esdras, que ahí podéis leer el libro de Esdras, exhortados por los profetas Ageo y Zacarías, reconstruyen el templo 70 años después de su destrucción. Pero ahí no se había acabado la cosa, aún había más trabajo. Casi medio siglo después de que se reconstruyese el templo, los grandes muros que eran necesarios para proteger la ciudad, en aquella época una ciudad sin muros, una ciudad que se precie sin muros era un desastre, era terrible. Estaba a la merced de cualquiera que viniese. Pues los grandes muros de la ciudad seguían en ruinas. Y es aquí donde aparece Nehemías. ¿Nehemías dónde está? Nehemías está con los expatriados. Nehemías era un funcionario del rey persa, de Artajerjes, y era copero. Él se enteró que sus compatriotas, los que habían estado volviendo a Jerusalén, no les estaba yendo bien. Dice en Nehemías, lo podemos poner aquí, Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, y le dijeron a Nehemías, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, es decir, los que están en Jerusalén, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Le dijeron eso a Nehemías, y cuando Nehemías escucha esto, seguimos leyendo, el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo algunos días, y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. A Nehemías no le iba nada mal. Nehemías era funcionario, un altísimo funcionario. Los coperos eran oficiales de alto rango en las cortes. Servían la bebida al rey. También las probaban, ¿sabéis? Hemos visto películas, ¿no? Para evitar los envenenamientos. Nehemías no era un camarero, no era un camarero, nada que ver. Era una persona de estricta confianza con el rey y a menudo los coperos disponían de información privilegiada, dada su cercanía al rey. Podían ser personas muy influyentes. Y por lo que vemos en este texto, en esta historia, el rey tenía en gran estima a Nehemías. Pues ahí está Nehemías, una persona a la que le va muy bien, la que está muy bien posicionada en la vida, y escucha sobre su pueblo, y me llama la atención cómo se sensibiliza Nehemías. ¿Por qué me llama la atención? Pues porque muchas veces, cuando las cosas nos van muy bien, nos hacemos insensibles. Y eso ocurre. Y escuchamos de desgracias en otros sitios y tal, y bueno. Sí, bien, podemos llorar, tal, pero luego seguimos, ¿no? Y la cosa, ¿no? Lágrimas un poquito a veces de cocodrilo. Y cuando nos van mal las cosas, fíjate, a veces también lo que ocurre es que cuando me van mal las cosas solo pienso en lo mal que me va a mí, tampoco pienso en lo de los demás. Somos un poquito raros, pero somos así. Los problemas son de otros, bien. Pero Nehemías escucha de su pueblo y hace suyos los problemas de su pueblo, de su patria, de su nación. Porque se siente parte de esa familia, se identifica. Eso sí que tiene sentido, ¿no? Yo si me entero un hermano mío, un familiar mío lo está pasando mal, yo me duelo con él. Nehemías se identifica, y aquí quiero hacer yo un apunte importante, la identificación. Porque esto es algo que me preocupa últimamente y que he ido hablando con varios hermanos en la iglesia. Somos una iglesia local.
somos una comunidad, somos iglesia, ¿no? Hemos estado diciendo durante la pandemia, seguimos siendo iglesia, somos una familia, tenemos un mismo Padre en común, una familia de la fe. Puedo estar involucrado en muchas cosas, pero ¿me siento parte? ¿Estoy identificado con la iglesia? Esto no significa, identificarse no significa que me guste todo la iglesia. Os podría decir de alguna persona muy comprometida con esta iglesia, que ha dedicado su vida a esta iglesia, y así en una conversación en confianza decía, a ver, a mí no me gusta todo de mi iglesia, pero es una persona que ha dado la vida y sigue dando la vida por esta iglesia. Estás en una familia y tú estás identificado con tu familia, y puede que algo que haga tu padre o tu hermano no te guste, o hayan cosas en la familia que no te guste cómo funcionan, pero ¿eso hace que no te identifiques? No. Yo soy de los Barraca y soy de las Barracas, y hay cosas que igual no me gustan, ¿no? Mi padre se ríe. Yo me identifico con mi familia porque formo parte de ella, por nacimiento. ¿Sabes qué pasa? Cuando no me identifico, puedo empezar a ver cosas, oye, esto que no me gusta, que hay que cambiar, puedo ver lo que hay que renovar, lo que hay que arreglar, pero lo voy a ver desde una perspectiva que no construye. Y si no construye, generalmente destruye. Formar parte de algo, ser miembro de algo, sin identificarme, es muy peligroso y eso me preocupa mucho. Y eso es un llamado a que nos lo tomemos en serio. Formo parte, me identifico. Ojo, no somos una secta, aquí no todos tenemos que pensar igual, ¿vale? Aquí estimulamos el pensamiento crítico y aquí podemos pensar distinto y podemos debatir y dialogar, pero ¿me identifico? Nehemías se identifica con su pueblo y por eso ora y llora. Seguimos leyendo en el versículo 6, dice, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti. Está hablando con Dios. Día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. A veces podemos llorar por cosas que vemos, ¿no?, que hacen los que nos rodean. Llorar de esa forma es fácil, es poco comprometido, pero el lloro de Nehemías, fíjate cómo es muy curioso. No es por lo que los demás han hecho. Eso, desde nuestra perspectiva occidental, nos llama mucho la atención. Solemos decir que cada palo aguante su vela. Lo que hizo mi vecino lo ha hecho mi vecino. Somos parte de una comunidad, pero es cosa suya, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Incluso lo que ha hecho mi hermano, habla con mi hermano, no es cosa mía. Pero Nehemías se siente responsable e identificado con los pecados, con la desobediencia y con los problemas de su familia, de su comunidad, aunque él no haya estado implicado, ni lo haya vivido en primera persona. Sabe que lo que está viviendo el pueblo, del que forma parte responsable, es resultado de la desobediencia, algo que el Señor ya advirtió, pero también recuerda en su oración la otra cara de la moneda, y seguimos leyendo el versículo 8, y sigue diciendo ahora, y se lo dice al Señor, acuérdate de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Eso es lo que había ocurrido. Pero, y hay muchos peros muy bonitos en la Biblia, si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Habla en confianza Nehemías con su Señor, con Dios, y pasan unos 3 meses en los que él seguiría orando. Y él seguía trabajando, y el rey se daba cuenta que algo le ocurría a Nehemías. Dice en el capítulo 2, versículo 1, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Ojo, estar triste en la presencia de un rey. Los reyes, los poderosos quieren gente alegre a su alrededor, no quieren problemas. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que tristeza de corazón. Entonces Nehemías dice que tuve mucho temor. Dice, uy, a ver si se va a enfadar el rey. Y dije al rey, cogió valor, tragó saliva seguramente, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, mi tierra, la tierra de mis padres, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, a ver qué va a decir el rey.
¿qué es lo que pides? Entonces Nehemías oró a Dios, fijaros, estaba ahí hablando con el rey, oró a Dios, le pidió guía, oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Fíjate cómo reacciona Nehemías. Lo primero, hemos visto que se entera de esta información, recibe esta información de su pueblo, ora y llora. ¿Pero por qué? Porque se identifica con su pueblo. Se identifica. Y segundo, esa identificación hace que se implique. Se implique. A veces cuando no hay implicación, cuando no me implico en la vida, cuando no me implico en el ministerio, cuando no me implico en el servicio, cuando no me implico con los que me rodean, es porque no estoy identificado. Porque no estoy identificado con el Señor, porque no estoy identificado con mis hermanos, hermanas. Y tenemos que hacérnoslo mirar. Se identifica y se implica. Y yo diría que se complica. Porque la implicación muchas veces implica complicarse la vida. Él podría haber seguido como si nada. Al fin y al cabo llevaba prácticamente toda su vida fuera de Jerusalén. Le iba muy bien económicamente, laboralmente. Tenía una buena relación con su jefe, que seguramente era la persona más poderosa del mundo conocido. Estaba muy bien considerado. Pero seguramente si hubiese ido, amigos, tío, no te compliques la vida, macho. Vas ahora a cambiar. No es como cuando te ofrecen otro trabajo, luego tal. Y con peores condiciones y con todo. ¿Te vas a complicar? Pues él quiso complicarse con su pueblo, con el pueblo de Dios. Esa preocupación, esa carga, le llevó a la acción, le llevó a moverse. Y con el permiso del rey, que lo pone como gobernador, llega a Jerusalén y entonces empieza a examinar y empieza a ver lo que hay. Empieza a conocer la magnitud del problema. Tenemos que ver lo que tenemos entre manos. ¿Qué cosas hay en mi vida? ¿Qué cosas hay en nuestra comunidad que necesitan reformarse, que necesitan cambiarse, que necesitan actualizarse? Y él empieza a ver, ¿y qué es lo que ve? Oye, pues no está tan mal, tío, ¿no? Me habéis contado de qué exagerados sois. No cuenta solo la historia. Empieza a ver y dice que lo que ve era desolador. Desolador. En 150 años nadie se había preocupado por restaurar y por reconstruir la muralla. Y seguramente era una de esas cosas que cuando empiezas a ver dices, madre mía, esto es imposible. Aquí hay tanto que hacer. Esto no es posible. Y entonces cuando vemos cosas imposibles surge la resignación. Es lo que hay. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Si hubiese habido resignación cuando se empieza a plantear el proyecto de este local, el coger, comprar un terreno, edificar, en lo que ayer contó Juan, una locura, el edificar una finca aquí. ¿Qué pasa? Somos constructores, somos una inmobiliaria, es tremendo, ¿no? Y cómo al final todo esto no cuesta ni un duro a la iglesia. Milagro del Señor. Si hubiese habido resignación, hoy no estaríamos aquí sentados. ¿Cuántas veces caemos en la resignación en nuestras vidas? A nivel personal, mira, es que yo no puedo cambiar. Yo ya llevo muchos años y yo soy educado de esta manera, de esta otra, yo ya no puedo cambiar, ¿no? O mi pareja, mi relación, es que ya es imposible, ya no hay... Mirar, yo he visto casos de matrimonios que los que he hablado y hemos hablado, quizás incluso en el consejo de pastores, y a veces hemos visto, madre mía, si es que no hay nada que hacer. Y a veces estabas casi tentado de decir, mira, tío, haced lo que podáis porque es que la cosa es terrible. Y el Señor ha dado la sorpresa. Y el Señor ha cambiado esos matrimonios. Yo a mi edad, yo soy así, yo así seguiré. Pues mira, hay una cosa que sí que creo que es verdad. A veces cuando decimos, yo es que no puedo cambiar. Hay que reconocer que hay cosas que yo no puedo cambiar. Pero sí que tengo la posibilidad de acudir a aquel que sí lo puede cambiar, al Dios de los milagros. ¿Sí o no? Mira, os voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener apendicitis, ¿vale? Aparentemente nada muy peligroso, pero que si no te lo intervienen y no... es peligroso, ¿vale? Yo tengo la apendicitis, yo no puedo curarme a mí mismo. Yo no puedo coger, abrirme, estirparme el apéndice. Yo no puedo, ni sé, ni puede nadie nadie puede hacerlo por sí solo. Pero sí que puedo hacer una cosa. Puedo ir a urgencias y puedo ir al hospital donde sé que casi al 100% me van a curar. Ahora, tengo esa misma seguridad en otras cosas de mi vida con respecto a mi Dios, que sé que puedo acudir a Él. Y no sé lo que va a ocurrir, pero sé que Él va a intervenir y que Él puede, que Él tiene poder dentro de su voluntad. Tengo esa seguridad en mi papá. Muchas veces
no somos verdaderamente conscientes de quién es Dios. Nehemías, lo que ocurre con Nehemías es que era un hombre con visión, porque sabía quién y cómo es Dios. Cuando me resigno, cuando caigo en el pesimismo, es porque, y cogiendo esa frase que leemos en Hebreos, hablando de Moisés, es porque no tengo la mirada firme como viendo al invisible. Moisés, en ese texto en Hebreos, hizo grandes cosas, pero porque tenía la mirada firme como viendo al invisible. Tenemos que mirar arriba muchas veces en nuestra vida. Y ante los problemas a los que nos enfrentamos, que a veces son gordos, y a veces no podemos, de verdad lo digo, tenemos que levantar la mirada y mirar arriba. Nehemías tuvo visión, dice en el capítulo 2, versículo 17, entonces les dije, él cogió al pueblo, los que estaban ahí, y les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada, sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio, una ofensa, una deshonra. Nehemías junta a la gente, a los que estaban ahí, y Nehemías es sincero. A veces hay que hablar con sinceridad. No estamos para perder el tiempo. Y sin trapos calientes, él coge y reconoce la situación. Ese es el primer paso. Reconocer dónde estás. Cada uno en nuestra vida reconoce dónde estás, cuál es tu situación ante Dios. Las automentiras no sirven para nada. Para engañarse a uno mismo. ¿Y qué? Así no avanzamos. Así no puedo avanzar en la vida. Tenemos que ser sinceros con nuestra situación. Y hay otra cosa que Nehemías entiende muy bien. Nehemías entiende que las grandes reformas no las hacen los llaneros solitarios. ¿Sabéis a lo que me refiero? Es cierto que cuando vemos estas historias, vemos la historia de Nehemías, la historia de Esdras, ¿no? Esta grande reforma, la de Josías. O vamos, la reforma protestante, Lutero. Pero hablando de Lutero, ¿qué habría sido de Lutero sin toda la política, sin los príncipes alemanes, por ejemplo, ¿no? Sin aquellos que le acogieron, le protegieron, ¿qué habría sido de él? ¿Habría podido escribir la Biblia en alemán? No. Sí hay hombres con visión, mujeres a los que Dios usa, pero detrás de esa historia realmente hay muchas personas involucradas. Las grandes reformas no las hacen los llaneros solitarios, las hacen las comunidades. Nehemías entiende que el trabajo no lo puede hacer él solo, que se puede hacer mano sobre mano, piedra sobre piedra, y que sí, de esa manera sería posible restaurar la gran muralla. Nehemías no se resigna, no acepta la situación. No acepta la situación. Y se acercaron a él algunos diciéndole que estaba loco. ¿Qué estás haciendo, Nehemías? Que eso era algo imposible, que te vas a meter en problemas, que oye, incluso ya con mala baba, bueno, vamos a chivar al rey a ver si te estás aquí, te estás pasando en el poder que estás ejerciendo aquí. Dice Nehemías capítulo 2, versículo 19. Dice, se enteraron Sanbalat, Tobías y Gesem y se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Surge oposición. Y es que hay alguien que no quiere que cambiemos. Hay alguien que no quiere que cambies tu vida. Hay alguien que no quiere que nuestra comunidad se renueve día a día, esté en reforma continua, se actualice. ¿Y sabéis quién es ese alguien? El diablo. Nehemías no se echó atrás por la oposición, ni por las amenazas, ni por el miedo. A veces hay que tener mucho valor para tirar hacia adelante. Y si leéis el libro completo de Nehemías, que os lo recomiendo, veréis que tuvo mucha oposición. Pero ¿sabes por qué no se resignó? ¿Sabes por qué tuvo ilusión? ¿Sabes por qué no se echó atrás? Versículo 20 lo vemos. Ante esos opositores él les dice, el Dios del cielo nos dará el éxito. Miró hacia arriba otra vez. El Dios del cielo nos dará el éxito. Y por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. No se echó atrás porque sabía que el éxito no iba a venir de su esfuerzo, ni tampoco del esfuerzo de sus compatriotas, de sus hermanos. Iba a venir a través de Dios. Como ya he dicho, su conocimiento de Dios alimentaba esa visión tan firme, tan clara y tan decidida. Pero para eso hay que conocer a Dios, ¿eh? Hay que conocerlo. Para tener visión hay que conocer, hay que ir a las Escrituras, hay que estudiarlas. Tenemos que conocer cómo es Dios, qué nos ofrece, qué nos pide. Dios puso en Nehemías, en este hombre, la visión para movilizar a su pueblo. Y en el capítulo 3 de Nehemías se explica muy bien cómo se dividieron por partes la muralla, que cada familia hizo su parte. Y dice Nehemías que edificaron la muralla, capítulo 4, versículo 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué bonito. El pueblo tuvo ánimo para trabajar.
una comunidad unida, un pueblo trabajando unido. Ayer cuando estábamos aquí recordando y estábamos aquí orando, Yarusa se puso a orar y decía, y Señor, te pido por los siguientes 45 años que nos darás. Y algunos empezamos a hacer cálculos, sumando, ostras, yo no llego a los 40, 45 más, llego justito, no me cuadra, las cuentas no. Pero vendrán otros que seguirán cuidando esas murallas, reconstruyendo, construyendo nuevas cosas. El papel del pueblo, de una comunidad unida, bajo un mismo propósito, es fundamental. Las reformas que tienen que ser continuas. Puede que comiencen con alguna persona con una visión más clara, pero siempre continúan y tienen éxito a través de una comunidad que trabaja unida, una comunidad que se implica. No hay otra forma. Nehemías se identifica con su pueblo. Te identificas con el pueblo. Te identificas con tu familia de la fe. Si no hay identificación, os digo que es un problema, ¿eh? Si nos identificamos, esto nos va a llevar a implicarnos, a darnos. Nos va a llevar a ver, a reconocer la situación sin resignación, porque vamos a mirar arriba, que nuestras fuerzas no son de nosotros, nos las da el Señor a través de su Espíritu. No vamos a ver una montaña gigante porque creemos en el Dios que puede mover montañas. ¿Amén? Y entonces ese pueblo trabajará unido y con los mismos propósitos. ¿Sabes qué es lo que pasó con esta historia de Nehemías? ¿Sabéis qué es lo que pasó? Muchos conocéis la historia. El gran muro que había estado en ruinas durante más de 150 años se reconstruyó en 52 días. Abel, 52 días es posible, tío. Aquí tenemos a nuestro reformista. Tengo un amigo que hace poco se reformó la cocina. En un mesecito y medio me han dicho que está lista. ¡Qué pesadilla! 3, 4 meses y además con problemas, con líos, bueno. 52 días. ¿Cómo lo consiguieron en 52 días? Pues Nehemías lo cuenta, ¿no? Aparecieron ángeles que empezaron a poner los ladrillos, veían murallas que por arte de magia, de forma milagrosa. ¿Fue así? No fue así. Lo cuenta muy bien. Más de 40 personas y grupos diferentes reconstruyeron cada uno la parte de su muro que estaba más cerca de ellos. Evidentemente no todos participaron ni todos hicieron de todo. Cada uno hacía su parte. Los que se comprometieron hacían lo que podían hacer, la parte que podían lograr, lo que estaba a su alcance. Y donde no llegaba uno, llegaba el otro que estaba al lado. Y donde llegaba el otro. Y así, y así. Su capacidad colectiva, cuando fue reunida e encauzada en consonancia con la voluntad de Dios, lo cambió todo. Juntos, con ánimo, hicieron lo imposible mirando a Dios. En menos de 2 meses. Este es un milagro. Ayer escuchamos el milagro relacionado con este local también. Tuvieron ánimo para trabajar juntos. Y ahora hemos hecho un ejercicio, estábamos ahí en la época de Nehemías, ahora venimos aquí. Venimos al año 2023. Perdón. Este local tiene 45 años, ¿vale? Pero no voy a hablar de local, no voy a hablar de paredes, no voy a hablar de lo físico. Yo tengo 42 años. Mi padre, que está ahí hace poco, cumplió 73 años. Felicidades, papá. Mi primo, uno de mis primos, cumplió hace poco 50 años, Pablo. 50 añitos ya. Mariela, ¿dónde está Mariela? No sabemos los años que tiene Mariela. No hay manera. 18. Y nos moriremos sin saberlo. Yo creo que ni Emilio lo sabe, tío. Dice, no nació. Tiene 3 o 4 DNI. Tiene 3 o 4 DNIs. El caso es que, bueno, quien más y quien menos ya tenemos unos añitos, ¿verdad? Yo creo que Catalina es casi la más joven que hay por aquí, ¿no? ¿Qué hace falta renovar en mi vida? Pensémoslo. Y no voy a pensar en lo que hace falta renovar en mi vida. Mira, el Evangelio de Juan utiliza bastante la figura del lavamiento para explicar lo que hace Jesús en nuestras vidas. Jesús nos lava, nos limpia. Jesús nos quita la culpa. Y qué bonito es vivir sin culpa, de verdad os lo digo por experiencia. Nos justifica, nos hace justos delante de Dios, aunque no lo merezcamos y no nos lo ganamos. Es porque Él lo hace, por tener fe en Él. Y nos da una vida nueva, lo hemos cantado. Y nos da, cuando nos da esa vida nueva, nos da un camino para seguirle. Un camino que es como un camino de tierra. En los caminos de tierra, ¿qué pasa? Pues bueno, en la época, en los tiempos de Jesús, los caminos de tierra y con el calzado que llevaban, los pies se manchaban. Y el Evangelio de Juan utiliza mucho esa figura del lavamiento de la regeneración, hablando de la salvación, de entregarse a Dios, pero también
en la Biblia habla de ese lavamiento que es un proceso continuo, de ir viendo esos pies que hay que ir lavándose, el lavamiento de pies. Desde la perspectiva bíblica, y esto es lo primero, para que haya una renovación personal en uno, en tu caso, tiene que haber habido antes un lavamiento inicial, una limpieza inicial. Mira, el apóstol Pedro escribe algo que resulta un poco raro en su segunda carta y habla un poco de esta idea. Fijaros lo que dice. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Y esto qué quiere decir aquí Pedro? Pues Pedro está haciendo alusión a una historia, a una fábula de la Grecia antigua que él conocería, que se titula La cerda que se toma un baño. Y os voy a contar esa historia. Había una cerda que había visto cómo las damas de la ciudad entraban en el balneario público a bañarse. Las veía salir a esas damas hermosas, elegantes, con sus vestidos impresionantes, oliendo bien, y decidió seguir su ejemplo e intentar ser también una dama. Entró en el balneario, se hizo frotar de cabo a rabo, se llenó de perfumes, se puso un vestido precioso, se puso joyas en su hocico, y cuando ya estaba así, comenzó a pasearse de arriba abajo por la calle principal, haciendo lo posible para comportarse como aquellas mujeres a las que tanto admiraba. Y durante un buen rato, más o menos, se las arregló, hasta que topó con un charco de agua sucia y de barro. Entonces abandonó sus esfuerzos por ser una dama y se lanzó a revolcarse en el barro. ¿Sabes por qué fracasó la cerda? Porque cometió el error de pensar que para convertirse en una dama solo tenía que imitar el comportamiento de una dama. Se hizo limpiar por fuera, pero no cambió por dentro. Y esto es lo que Jesús hablaba con Nicodemo, no sé si te acordáis, aquel hombre tan religioso que hacía tantas cosas religiosas. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Está hablando de esto. La renovación empieza por dentro. No se trata de hacer cosas, no se trata de ir a la iglesia, cantar como hacen los demás, orar como hacen los demás, ayudar a los necesitados a hacer buenas obras. Eso es genial, pero todo eso surge de un cambio interior primero. El hacer las cosas externas no me convierte en hijo de Dios. Lo que me convierte en hijo de Dios es entregarme al Padre, es pedirle perdón y decirle, Señor, cámbiame. Y yo no sé si aquí alguno de vosotros no ha dado ese paso. Si no lo ha hecho, pues hoy te invito a que le digas, Señor, perdóname, Señor, quiero conocerte, Señor, quiero que me cambies desde dentro, me limpies. Muchos le dijimos eso al Señor, hace más años, hace menos años, y vamos caminando por ese camino y ya he dicho, nuestros pies se pueden manchar. ¿Cómo están esos pies? Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese proceso, ese caminar, ese limpiarse los pies, está hablando de la santidad, que aquí habla Pablo. Nuestros pies se van manchando, me los lavo regularmente. Acudo a la palabra de Dios para ver qué cosas, para confrontarme, qué cosas han de ir cambiando. Pido perdón al Señor cuando me equivoco. Me acerco para aprender de Él. Y eso que aprendo lo aplico, intento aplicarlo en mi casa, en mi familia, me implico. ¿Qué hemos perdido por el camino? ¿Qué has perdido? ¿Qué he perdido por el camino? ¿Ilusión? ¿Estás desilusionado? ¿Has perdido la esperanza? Hace poco nos enteramos de un chico ahí en Albacete, con la familia en Albacete íbamos a comer y siempre a eventos familiares y tal, y había un chico, un camarero que nos solía atender, pues sería más o menos de nuestra edad, yo creo, de mi edad. Nos enteramos que el otro día se había ahorcado a este chico. Y qué pena, ¿no? Y cuántos problemas hay, y enfermedades mentales, y depresiones, y desilusiones, y tantas cosas que son terribles. ¿El pesimismo nos invade? Mira a Dios. ¿Estás desilusionado? Mira a Dios. ¿Estás perdido? Mira a Dios. Y ahora vamos como iglesia, ya acabando como iglesia, como pueblo. Nos hemos mirado a nosotros, pero ahora como iglesia, como pueblo, como familia. Aquí las cosas ya se complican más, ¿no? Porque si yo soy complicado, si me cumplo yo que soy complicado, y Miriam que es complicada, mi padre que es complicado, y Kika, y no sé, y Lidia, y Miriam también.
Ya somos muchos complicados juntos. Es más difícil, ¿no? Pues la dificultad nunca tiene que ser el motivo de alejarnos, el motivo de hacer que nos rindamos. Nehemías no se alejó de la dificultad. Fijaros lo que dice John Stott en un comentario a la epístola a los Efesios que habla sobre la Iglesia, la nueva sociedad de Dios. Voy a leer qué es lo que dice John Stott. Dice, la Iglesia es central para el propósito de Dios y por eso tiene que ser central para nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar a la ligera lo que Dios toma tan seriamente? ¿Cómo nos atrevemos a desplazar del centro lo que Dios ha colocado en el centro? Debemos ser miembros activos en alguna manifestación local de la Iglesia universal. ¿Soy un miembro activo en alguna manifestación de la Iglesia? ¿En alguna manifestación local de esa Iglesia universal? Dice, no podemos aceptar ideales bajos que están lejos de los ideales neotestamentarios para la nueva sociedad de Dios, para la Iglesia, ya sea servicios de adoración mecánicos o carentes de significado, o un compañerismo frío, o aún dañado por rivalidades. ¿Hay personas a las que nos saludo en la Iglesia, a las que le giro la cabeza? ¿Hay alguien? Ya está. Reforma, tío. Eso tiene que cambiar ya. Dice, rivalidades que hacen que la cena del Señor sea una farsa, o un aislamiento introvertido que transforma a la Iglesia en un gueto indiferente al mundo exterior y sus sufrimientos. La Iglesia son palabras mayores. Porque la Iglesia es la esposa de Jesús, la esposa del Cordero, ¿sí o no? Es la Iglesia de Dios. Que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos, por un lado, a nuestra realidad personal, a ser valientes, a asumirla, a tener la visión de acercarnos a Dios para que cambie todo lo que necesita ser cambiado en mí. Una canción habla de eso. Reformado, renovado. Y que abra nuestros ojos para identificarnos con su Iglesia. Mira, hay un libro de crianza, que es un clásico en la psicología sobre la educación, que se llama No hay padres perfectos. No hay padres perfectos. Y es una realidad que a veces se olvida. Hay muchos estilos de crianza. No hay padres perfectos. Los que somos padres lo sabemos. Y bueno, todos hemos tenido padres y lo sabemos también. No hay padres perfectos. Y podríamos decir, no hay iglesias perfectas. No hay padres perfectos porque los padres son un hombre y una mujer, pues que son imperfectos. Y no hay iglesias perfectas porque está formada por hombres y mujeres que somos imperfectos. No busques la iglesia perfecta, que no la vas a encontrar. No necesitamos una iglesia perfecta para identificarnos. Lo que necesitamos es abrir los ojos y entender que soy parte de ella, con todo lo bueno, con todo lo regular y lo peor. Y desde la identificación, implicarme. Para trabajar juntos con ánimo, como hizo el pueblo de Dios en esa reforma. Trabajar con ánimo en una iglesia que no tiene miedo al cambio, en una iglesia que quiere luchar, que siempre está en reforma. Una reforma continua que continúa cada día a través de un pueblo que se implica y que se da a los demás. ¿Te atreves? ¿Sí? Alguno dirá, bueno, tengo que pensármelo, Marcos. Yo me atrevo. No porque sea mejor, ni más valiente, ni nada. Porque sabes una cosa, que es que esa es la mejor inversión que uno puede hacer en su vida. Servir al Señor, seguirle, vivirle en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Servir al mundo a través de tu iglesia es algo precioso. Es un regalo que tenemos. Y yo quería hablar de esto, con esta celebración de estos 45 años de este local. Que nuestra historia es mucho más antigua, ¿no? Bueno, y vamos, llegamos hasta Jesús. Evidentemente la iglesia nace en Pentecostés. Se celebrará a final de mayo, el día de Pentecostés. Señor, ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos a ser pueblo. Ayúdanos a ser una familia que se identifica, que se implica y que se complica.